Bueno, muy bien amigos, bienvenidos a un programa muy especial de La Máquina de Pensar. Realmente especial porque estamos en la casa de Ida Vitale, ella nos recibió y realmente esto es un programa muy especial. Ida, gracias por recibirnos en tu casa. No podía recibirnos al otro lado que en mi casa. Bueno, eso tiene poca... No, tiene No, perfecto, eso, bueno. eso te va a agarrar perfectamente. Bien. Ida, obviamente con el premio Cervantes, supongo yo que las entrevistas y la agenda tuya debe haberse... Esto se complicó. Se sí, complicó un poquito, ¿no? Se complicó un No, poquito. pero acá todo es poquito. Acá todo Sí. dura poco, así que no hay Acá en problema. Uruguay, pero digo, es internacional el premio Cervantes. Sí, bueno, pero... Sí, Es me han el- llamado bueno, de Canadá, por ejemplo. Bueno, sí, ocurre. Supongo que hay uruguayos en todos lados. No, pero no aplicación. solo los uruguayos. Yo sé que los amigos mexicanos te quieren mucho y sé también que, digamos, el premio Cervantes, bueno, ya todos sabemos lo que es, ¿no? El máximo galardón en la literatura en castellano. Y como todos los premios, una lotería. Toca o no toca. Es un albur, decís vos. Y sí, lotería. Bueno, lotería hay que comprar billete. Es cierto, es cierto. No, No es, compré billete. es cierto. Pero bueno, sí, entre el hábito de mirar un poco lo que ha sido premiado, porque creo que hay una... Cuando me dieron el Reina Sofía me dijeron, bueno, ahora te van a dar ese sí. ¿Y por qué? Dice, bueno, claro, los jurados supongo que ahorran sí, un sí, poco sí. el trabajo. Bueno, no quiero hablar mal de los No, jurados, no. a los que estoy muy agradecida. Por supuesto, y todos Pero estamos hay, agradecidos. sí, una... Todos Bueno, estamos, es lógico. todos Bueno. estamos agradecidos porque, No. porque no solamente el premio no es solo para Ida Vitale, no es solamente para la poesía uruguaya, sino yo creo que Sí. es para la literatura uruguaya. Sí, Yo sí. una vez leí un artículo, siempre digo lo mismo, pero de Harold Bloom, ¿no? Del famoso Sí. crítico norteamericano, donde él hablaba en un momento, en una entrevista, de Uruguay. Un poquito hablaba, ese Harold Bloom. ¿Y sabes qué decía de Uruguay? Dice que la literatura en Uruguay no es un gran negocio porque no hay grandes firmas, porque la literatura uruguaya avanza en pelotón. Salvo con Onetti, dice, ¿no? Decía él. ¿Qué te parece a vos? Bueno, Harold Bloom sí tiene la mala costumbre de la gente muy prestigiosa, que bueno, se siente autorizado a largar cualquier ocurrencia. No sé cómo avanza en pelotón, más bien. Quizá él piense en la generación del 900, que fue un poco Puede pelotón. ser, puede ser. Sí, eso puede ser. No, pero por acumulación. En tu caso, por ejemplo, te dan el premio a vos, pero yo creo que también es para la literatura uruguaya. Bueno, eso le pasa A a todo el todo, mundo, a toda la claro, me literatura. imagino. Claro. Pero no, pienso que él debe tener más fresco todo lo... Con mucho respeto por Harold Bloom, supongo que habrá llegado sobre todo hasta la... bueno, ¿qué número tenía la generación de... Del Bueno, 900. la de Onetti. No, la del 45, posterior, la del otra. 45. Sí, supongo que Sí, a Onetti lo debe conocer. Sí, lo Pero destacaba bueno, como una figura sí, aparte. dedujo, sí, realmente le llegó Julio Herrera y Delmira y María Eugenia, bueno, rodó, me imagino. Bueno, sí, habrá pensado avanza en pelotón y quedó fijada. Ahora, no menciona él algo que yo estuve el año pasado en México y me quedé sorprendido de que en México era más querido o más admirado Felisberto que Onetti. Les encantaba a todos Felisberto. Bueno, eso tiene sus explicaciones. En primer lugar, Felisberto se lo nombraba, pero no había ediciones, no había... Más bien era un nombre raro, entonces eso a la gente le queda más, pero no lo leían. No había mucha edición. Te digo, yo vivía 11 años en México y sé que era más conocido Onetti. Además, Onetti hace libros largos. Claro. Felisberto no. Pero por otro lado, Felisberto... No sé si hay mucha gente que escriba en el estilo de Onetti, pero sí, en México hay muchos, bueno, tú nombraste a Reola, y hay otros que escriben una cosa
que podría ser más cercana a lo de Ajá. Feliberto. No realista, Sí, digamos. sí. Bueno. Y un poco, digamos, antisolemne y todo eso, ¿no? También, un poco el humor también, cierto humor. Bueno, eso hay de todo, hay de todo. Vos- vos- Rulfo, Ah, claro. yo diría que es solemne. Sí. No es por lo menos no es antisolemne. No, bueno, es que México es muy variado, muy Sí. variado. Tú nombraste a Torri. Torri, por ejemplo, no sé hasta qué punto todos lo conocen en México. No, claro. Nada. No, con Semer, sí, de En acuerdo. México se da para ese lujo del crítico de poder descubrir, entre comillas, porque bueno, nunca, salvo que encuentre el primer libro de un jovencito, descubrir un escritor. Pero sí hay un dentro de digamos, de la extensión que tiene la literatura en México, hay un sector más raro. Como en todos lados, pero, hay digo, una difusión obviamente mayor de lo más sencillo. Claro. Otra cosa que me sorprendió es que para mí, para nosotros los uruguayos, Sí. digamos, Rulfo es como el primero, digamos, ¿no? Y cuando fui allá, Rulfo y Arriola estaban casi a la par. O sea, Arriola es muy famoso en México. Bueno, es porque muy Arriola ha conocido. escrito más. Es muy conocido. Además, y muy es querido. Bueno, es que es otra personalidad. Rulfo es un tipo sumamente reservado, escrito muy poco, nada más que 2 novelas, después inventó que estaba escribiendo una y que nunca se Sí, supo. La Cordillera, De repente era famosa. el proyecto, yo qué sé. Pero Arreola, aparte de que es muy simpático, tenía diario, escribía en diarios, aparecía en la radio, En la televisión, sí, vos lo Era- mencionás en el Sí. Shakespeare Palace, ¿no? O sea, puede ser, lo sí, mencionás sí, que que incluso apare- están Cuando precisamente. llegué, sí, Exacto, había alguien lo que viste hablaba. y quedaste fascinada, era como un mago. Sí, dijiste. sí. No, fuera muy especial. Yo una vez me invitaron creo que fue por el Fondo de Cultura Económica, no sé, algo que se presentaba y había otro escritor mexicano y yo dije, el que tendría que estar acá es Rulfo, porque pensé que tenía perdón, Arreola. Arriola. Pensé que tenía algo que ver con lo que... No me acuerdo qué libro era que se iba. Vos mencionás que hay una presentación de Felisberto y que en un momento Ah, apareció bueno, Arriola, sería Felisberto. y Arriola apareció y empezó a Apareció hablar entre el público. y Sí. se materializó Arriola, Sí, decís sí, vos, sí. y empezó a hablar de Superbiel, de Baferreira, Sí. de otros más que nadie en esa sala conocía. No, quiénes claro. eran, porque y ahora mismo yo voy y tampoco se conocen. Baferreira, digamos, no son. Ferreira, sí, digo, nada más que en el campo de los filósofos. Claro, sí, ahí claro. lo conocen. Pero no, sí, eso Y él- fue muy gracioso, porque apareció entre el público. Nosotros ya estábamos en la mesa, éramos 2, dije, bueno, nos falló Arreola, y de repente de la segunda fila empezó a hablar, y sí, era impresionante, porque, bueno, eso de repente lo buscó, lo miró antes de Bueno, está viajar. preparado, como por Claro, supuesto lo preparó, claro. pero igual No, todos pero esos hizo nombres. una pequeña intervención Sí, que sí, era sí. como para ubicar a A Feliberto Feliberto. en un... Estaba bien, porque era no decir es un solitario ahí que Claro. nació por milagro. Claro. No, hay un campo Exacto. fértil, digamos. Exacto. Pero sí, pero digo, fue muy generoso, se ve, porque el que organizaba todo me dijo, bueno, pero que él vive en Zapotlán para traerlo desde allá. Y bueno, pues se vino. Sí, de Zapotlán. También es- Zapotlán el grande, Sí. me parece que hay uno más chico. y que son de la misma zona con Juan Rulfo, o sea que son como opuestos, son como rivales y hermanos, son como compinches. Sí, Este, no sé, uno es incluso si se conocieron mucho. Sí, se entre conocieron, ellos, sí. Arriola dice que, me contaron ahora cuando estuve, Arriola fue fundamental para que Rulfo se atreviera a publicar. Puede ser, empujó, sí. uno Sí, de sí. los varios que empujó a Rulfo Sí. para publicar, porque no quería publicar. Sí, él es muy, Pedro Páramo. muy
muy calladito Rulfo. ¿Vos lo llegaste a conocer a Arriola? Digo, más allá Arriola sí, con más Arriola. que... No, a Rulfo... Bueno, sí, lo conocí una vez en... ¿Dónde fue? En casa de unos amigos, creo. No sé si una versión en casa de los Mutis. Sé que yo debo haber dicho alguna incorrección, hecho o dicho. Sí, no sé cuál habrá sido mi error en ese momento. Y él me lo corrigió de inmediato. Con lo cual yo, que ya estaba... Impresionada. Recién llegaba. Sí, por Rulfo, era Juan Rulfo también. Un poco tímida ya me sentí hundida en el piso. Pero bueno, pero no era tampoco que fuera malhumorado, no, era un hombre discreto, hablaba poco. Que todo el mundo habla siempre, digamos, yo por lo menos he leído mucho, se ha hablado de que Onetti y Juan Rulfo, ellos se sentaban y no hablaban, en fin. Pero vos en tu libro el de Shakespeare Palace mencionás que Arriola estuvo en un momento con Onetti y que Onetti lo miró como diciendo este tipo de... Bueno, ser, claro. ¿no? Porque es totalmente teatral, ser con una capa, y él dijo que iba a jugar al ping-pong. Arriola había hecho teatro con Barrault, y además Arriola era muy libre para vestirse y además siempre tenía un sentido teatral de la vida. Claro. Entonces, ese día que yo lo vi estaba vestido todo de terciopelo negro. Entonces, claro, Onetti ante aquello, y además se acercó donde estaba Onetti sentado, vino y le hizo un saludo así. Una reverencia. Totalmente cortesano. Bueno, y Onetti ante aquello, Onetti que era muy discreto, hablaba muy poco, era medio terrible Onetti. Quedó impresionado frente a... No era, digamos, que le gustaran los payasos, si se quiere, ¿no? Sí, no, pero además siempre decía que, perdón, estoy así porque tengo que ir a la radio. Explicaba. Sí, pero la primera impresión de ver a un señor que le hacía un saludo. Claro, una reverencia. A mí todos los que me hablaban de Arriola es que, claro, era encantadora de hablar, muy agradable. Es alguien que rompe un poco la figura del escritor solemne, digamos. Sí, nada solemne. Estamos compartiendo una de las mejores entrevistas del 2019. Y vos en un momento, para hablar de la poesía, un artículo que yo estuve leyendo, para hablar del misterio de la poesía, al final terminas hablando de un dragón blanco, el misterio, ¿de un qué? De un dragón blanco, el dragón blanco del misterio de la poesía, y hablas de Felisberto ¿El dragón blanco? Sí. Debe ser una nota muy, muy vieja, porque no me acuerdo. Sí, no, vieja. De haber tenido trato con dragones. Es de Babelia, Ni siquiera escrito. Bueno, el pero dragón blanco. Bueno, pero será una metáfora que sabe por qué. Sí, a mí me llamó la atención más bien que para hablar estabas hablando de la poesía, del misterio de la poesía, que la mencionaras a ¿cómo es? A Felisberto, digamos, que es un narrador. Y bueno, no, porque está la forma poética, pero está también la poesía que es un elemento añadido o básico más que añadido, ¿no? No sé, puede estar también en la prosa. Acá, mira lo que es. Que se me permita recordar el misterio blanco tras el que se movía Felisberto Hernández con su mirada al sesgo sobre las cosas. Misterio blanco, nada de dragón. No, pero ahora sí, ahora va a pensar un dragón. Para leer en ella lo que estaba debajo, las relaciones no descifradas, ese misterio positivo que libera energías, tienta a participar con lucidez y la razón no rechaza. Es posible que ese inquietante y blanco dragón prefiera al campo de la prosa el de la poesía. Bueno, dragón en el sentido de algo que puede asustar. Claro, claro. Los matices que abundan, claro, más en el trabajo, en la poesía, ¿no? No, ahora que dijiste eso, me acuerdo del misterio blanco de Felisberto, habla de eso, sí. No me acuerdo en qué texto es, pero sí, como un misterio, como suponiendo que en general la gente le atribuye oscuridad al misterio. Perfecto. Es por ese lado que viene un misterio, claro, que no es nocivo, que no es dañino, que es
hasta cierto punto penetrable, transparente. Claro. Y que libera energías cuando Claro, uno realmente claro. se pone a descifrarlo, se pone con El ganas. dragón blanco no me sonaba para nada, pero ya ves que sí. Bueno, algún dragón se puede Había escapar. explicación. Algún dragón se puede escapar, ¿no? Porque el tema de tu poesía, ¿vos sos consciente, por ejemplo, de que sos impresionante para cerrar los poemas? Que tenés una gran pericia o maestría No sé. para cerrar un poema, para que quede, digamos, vibrando, así que no se cierre, Bueno, que quede en el aire. será porque no me gusta que sea muy largo, que nada sea muy largo. Digo, consideración para la economía de los lectores. Pero, por ejemplo, sin decir que es lo mismo, paralelos, Lorca también tenía esa facilidad de cerrar algo y dejarlo abierto, digamos, dejarlo en el aire, vibrando, y el lector sí. se queda... ¿Y qué quiso Bueno, decir? sí. ¿Qué quiso decir? Entonces queda aprendido el lector de eso. Bueno, sí, es posible. No lo vi como táctica, pero No, quizá es de haraganería. No, pero eso es como una constante en vos a lo largo de mucho de Sí. toda tu escritura, ¿no? El tema de cerrarlo pero dejarlo abierto, digamos, ¿no? Que quede eso, vibrando. Me voy a leer. Si descubro Está que bien, es así. está bien, Bueno, está bien. Y la traducción, el tema de ser traductora, alimenta la poesía. Bueno, en realidad la poesía no se alimenta solo de poesía, obviamente, ¿no? si nunca sabes de dónde Exacto, sale un sí, poema, sí, de sí, repente sí. de una palabra, Sí, de cómo sí. suena una palabra, de cómo asocias esa palabra. Claro, No, claro. pero para mí la traducción fue primero yo qué sé, un modo de ganar algo de dinero cuando era adolescente. La primera cosa que me tocó traducir ni siquiera la firmé yo. ¿Y qué era? ¿Te acordás? La hice para ayudar a alguien. ¿Ah, sí? Sí, mirá, no te sé decir, sé que era un libro ¿De francés? No. de francés, sí, francés. sí. Ujú. Y había un amigo que lo tenía que hacer y estaba muy desesperado y dije, bueno, yo te doy una mano, yo qué sé. Y lo que pasa es que me gusta traducir, me gusta. Nunca haría, mejor dicho. Traducción de No poesía. digo nunca haría. Nunca digas nunca. Nunca digas nunca. Pero, por ejemplo, un poeta todo, una obra completa. Sí, sí. Porque sé que hay cosas que no se pueden traducir, Claro. que de manera satisfactoria. Siempre Sí, puedes sí. traducir, Sí, claro, sí, sí, mot a sí, mot, sí. palabra por palabra, Sí. que se entienda lo que el escritor quería decir. Pero reproducir la forma y ser fiel al contenido y que eso tenga el mismo encanto que cuando uno lo lee en la lengua del escritor. Es muy difícil. Es difícil. Es muy difícil. Entonces, es muy difícil. otra- Pero es imposible. Es digamos, imposible en una obra completa. Circe Maya dice en un momento que ella también ha traducido, dice, traducir poema a otra lengua es como crear un fantasma de ese poema en la lengua. Sí, claro, no, sí, es algo que más o menos como una foto mal sacada. Mal sacada. Que te Bueno, pero- recuerda bueno, vagamente, vagamente. al que está detrás, pero... Pero bueno, es el mal menor también, si no, no llegaríamos a la poesía. No, sí, claro, Hay un yo qué atisbo, sé. aunque sea de poesía. Yo no sé ruso, decir que los poetas Claro. rusos, pero por algo no son lo que me deslumbran. Claro. Porque digo, yo que sé, al pasar eso por la traducción. Digo, o sea que a vos te gusta más leer, digamos, Bueno, si en puedo, la las original. lenguas que puedo, Claro, la incluso original. las que puedo poco, Ujú. prefiero tratar de... Claro. Ahí yo leí que también habías traducido a Superbiel, que es uruguayo, pero que escribía en francés. Toda la vida, nunca escribí una línea en español. Es increíble. Sí, Y una, bueno, una vez vi que dedicaba un libro de él y en francés. Y ¿no? sí, porque era su lengua. Él nació acá por Pero él casualidad. hablaba en No castellano. no hablaba en español. No hablaba español. Creo que con la gente hablaba en francés. Y yo pensé que hablaba castellano. porque él nació, incluso ni sé si nació, vino de niño, Sí, pero sí, digo, sí. no es una lengua que que en la que él esté seguro. Mirá. Digo, Sí. yo solo hablar, por ejemplo, yo qué sé, francés es la lengua que manejo más. Yo no hablaría en francés más que obligada.
no sé, con el dueño de un hotel, pero uno siempre piensa que se tiene que manejar en su propia lengua. Un escritor sobre todo. Claro, claro, obvio. Sí. A mí me encantaba, me gusta. Ah, muchísimo. ¿te gusta? Sí, muchísimo. ¿Poesía o los cuentos? Todo, la prosa. Porque tiene cuentos también. Sí. Aquella tiene una poesía envenenada. La niña de alta mar. La niña de alta mar, sí. Tiene maravillas. Sí. Y también es medio surrealista también esa maravilla, digo, tiene esa cuestión. A veces, sí, a veces. ¿Y a Felisberto nunca lo conociste? A Felisberto, muchísimo lo conocí, muchísimo. Porque Felisberto... Incluso una vez hubo una cena en casa con Felisberto y Onetti. Ah, cierto, sí. Los juntamos a ver qué pasaba. Y Felisberto se ocupaba de comer. Que se pegaron los fideos, algo así. Ay, sí, vivíamos con ese momento con los Maggi, María Inés Silva Vila y Carlos Maggi. Sí. Y Pocha era muy escrupulosa con la cocina. Ninguna de las dos era muy especialista. Como nos divertía más estar en la reunión que ir a la cocina, claro, de cuando en cuando una iba y siempre algo ya había pasado, ¿no? Pero bueno, no, si lo y que Onetti ni tocó el plato y que Felisberto comía y decía, me gustan pegaditos los fideos o algo así. Y era pobre, lamentable. Con Felisberto no tenías problema. Bueno, ese era el cuento de Carlos Maggi que hacía, ¿no? Como que los fideos habían quedado no sé qué. Se nos había pelmazado todo un poco. No, mientras que Onetti miraba así, nos hacía alguna pregunta cáustica así, sobre la comida, Felisberto devoraba encantado. No, eran muy distintos. Muy diferentes los dos, ¿no? Sí, digo mucho más de fiar, creo yo, Onetti como persona. Ah, sí. Felisberto siempre fue un poco... Además yo fui muy amiga de Amalia. Ahí tengo Amalia Nieto. Amalia están los dos. Sí, los vi, lo tenés en el lugar. Sí, los vi, lo primero que vi en los estantes. Sí. Está Amalia de Amalia. Era encantadora muy y era realmente lo más inconcebible era imaginar la compañera de Felisberto. Pero Felisberto también me parece, por los testimonios, es que no parece ser, digamos, el escritor, ¿me explico? O sea, la persona parece como... No, como ¿me muy... explico? Sí, como muy, digamos, no tiene la pose de escritor, ni la voz de escritor, ni el, digamos, el intelecto pareciera no tener, y sin embargo cuando escribe es impresionante. Sí, lo que pasa es que Felisberto, curiosamente, Onetti creo que corrija muy poco. Que piensa mucho y el producto sale casi como definitivo. En cambio Felisberto, no digo yo que no tuviera, que no pensaría, pero Felisberto era muy lento y muy cuidadoso. Corregía mucho, era lento. Pero yo me refiero a que estoy seguro que Felisberto sabía, por sus contactos con Bas-Ferreira y todo esto, tenía un nivel filosófico que no se le nota en, ¿me explico? Ni en el habla, y a veces uno lee los textos y parece que no estuviera ahí, pero se nota que es alguien, por ejemplo, Felisberto tiene claro, esto me lo dijo una escritora argentina, que yo no me había dado cuenta, que ¿quién? Eve Uwart, la escritora, la cuentista, nombre, narradora, y Eve Uwart me dijo que una frase de ella para los cuentos, ¿no? Que la literatura está antes de que se cierre el concepto narrativa, y que Felisberto antes de cerrar se desliza para otro lado y sigue y siempre está abierto, y que lo tenía muy claro eso. Sí, puede ser, porque digamos en Felisberto el cuento es nada más que la punta del iceberg. Exacto, sale eso y se va deslizando, pero evidentemente hay toda una masa que sostiene ese relato, que ya está muy depurado, que está muy depurado, trabajado. como si vos, exactamente, porque él lo dice, que él quería que sus cuentos fueran como si él solo para ser leídos por mí, por ejemplo, ¿no? En voz alta, ¿no? O sea, que fuera la voz de él y que fuera
y que no tuviera ninguna referencia intelectual o literaria o de las vanguardias, en fin, ¿no? Él quería... Sí, Admiraba mucho a Ramón Gómez de la Serna también, ¿no? sí, supongo. No sé qué leía Felisberto. Nunca lo ventilaba. No sé si leía mucho, pero me acuerdo que esa vez que estaba con Onetti también, iba a leernos un cuento. Ah, Y resulta que lo que leyó fue una página y un pedacito así. nada. Porque lo venía trabajando hacía como un mes. Claro. Por eso claro. te digo que en Felisberto, no sé si el acto mismo de escribir era lo laborioso, o él pensaba mucho la creación. cada frase que iba a escribir, no sé. Y no en tu sé. caso, ¿cómo, para la escritura, cómo fue? ¿Cómo es la escritura? ¿Cómo surge? Así ¿Cómo dice? Sí, ¿no? No, y depende, yo qué sé, hay cosas que se dan hechas, hay cosas que las armo todas y no tengo un lápiz, y sobre todo ahora, que mi memoria empieza a no ser la de antes, se me olvida algo básico y ya se descalabra todo. Pero Claro, porque en poesía, digamos, a veces podés eso, verlo en tu mente perfectamente y si falta claro, algo... no, y además muchas veces hay un núcleo que es lo que sostiene todo, y lo demás luego se puede hacer más en frío. Pero bueno, eso depende. Sí, ya sé que depende y todo, y aparte uno escribe con todo y con todas partes y de cualquier, digo, ¿no? Yo no, yo solo ¿no? puedo escribir en casa y en una mesa. Ajá. Pero no, se pero me me pasó refiero a la las- época de escribir en el boleto. No, pero me refiero a las estrategias o tácticas o lo Sí. que fuere, ¿no? O detonantes. Pueden Sí, ser... puede ser una lectura, una palabra, un recuerdo, ay, yo qué sé. Más bien, yo creo que a mí me viene todo no de los hechos, sino de la propia literatura, digo, de lo que producen dos palabras cuando se juntan, por ejemplo. Sí, Qué sé yo, a veces, sí. una asociación, no sé. Pero vos, por ejemplo, en tu poesía hay mucha, digo, a mí me parece, atención, Sí. Hay mucha, primero un lenguaje muy decantado y aparece mucho el tema de frutas o de árbol o Sí, de bueno, o la naturaleza vegetales es posible, o sí. del aire o Sí, cosas elementales, así el agua, en fin. Hay cosas más inocentes que los seres humanos. La palabra. Exacto, Sí, puede ser, sí, aparece eso también, ¿no? Bueno, hay épocas, qué sé yo. A veces es imposible que uno se mantenga totalmente al margen de lo que ha leído, de lo que recuerda, qué sé yo. Cuando un poeta impresiona mucho, bueno, yo trato de alejar aquello que ¿Que te impresiona mucho? me impresiona mucho, justamente para no... Digo, por años yo sentía que todo el mundo nerudeaba. Nerudeaba, sí. Y entonces de acuerdo. yo por años no leía No a leíste Neruda. Y antes de Neruda... Lo leía, bueno, sí, una vez lo leí, pero dije, no, esto vamos a dejarlo. Porque En un momento antes de Neruda, parece que en Uruguay, digo, también Sí. es una idea que puede ser un bolazo mío, estaba muy presente Lorca y Machado, era como que estaba muy vinculado, y ahí un poquito Alberti acá también. hubo mucho Lorca. Como en un momento, mucho digamos, de Lorca. unos 10 años, 20 años, ahí entre 50, por ejemplo. Sí. Bueno, yo respeté siempre mucho más a Machado. Y es un impresionante, señor Machado. Sí, es además impresionante. digamos, lo que puede aflorar de Lorca. Claro, Lorca es genial también, es su sistema metafórico y demás, pero justamente eso es lo que yo le tengo más miedo, ¿A qué? a las metáforas. Esa fue, porque Sí. vos tenés mucha facilidad para la metáfora también, ¿no? Ay, sí.
Y no me parece yo a mí. trato A mí de no. a mí me parece porque me parece que todo, muchas veces el poema es una metáfora de otra cosa. Bueno, esa cosa sí, ¿Me eso explico? puede ser. Y que no sé qué es, de metáfora de qué Mm. otra cosa, pero me doy cuenta como que se está hablando de otra cosa. Bueno, es que la metáfora a veces yo la siento como un poco superficial, Ajá. Ujú. ¿no? Que a veces a veces lo que se te da más fácilmente es lo que hay que Claro, sí, sí. desconfiar. Por eso, digamos, como un recurso. Digo, no sé si, fácil. por ejemplo, Superviel es muy metafórico. Ujú, ujú. Así en frío, yo diría No, que no. No sé. Lorca, digo, Sí, es Lorca como sí. se sostiene en la metáfora, Sí, casi, de acuerdo. diría, ¿no? Sí, de Con acuerdo. una imaginación muy Impresionante, libre, que impresionante. une cosas muy... Gente, seguimos en La Máquina de Pensar compartiendo lo mejor del año 2019. Y bueno, y Juan Ramón Jiménez también está ahí, ¿no? También bueno, Juan Ramón siempre me pareció el number one. padre. El number Sí, one, no el sí, uno, ¿no? Sí, sí. Sí, además por esa exigencia y porque él busca que lo que te atrae esté adentro, no en la superficie. Adentro del poema. Sí, claro. Ahí. Sí, estaba adentro. Hay que descifrarlo de alguna forma, ¿no? Yo a Juan Ramón lo conocí acá, claro, no a Machado, pero y era muy así, muy exigente. En ese momento era terrible, porque te parecía que todos los escritores españoles eran mal vistos por él. No salvaba a nadie. No se salvaba a nadie con Juan Ramón. Yo creo que no hablaba, pero no sé, por ejemplo, qué pensaría de Machado. Claro, bueno, supongo que ahí habría respeto, ¿no? Podés no coincidir en la factura con alguien, pero respetarlo, que hace bien lo que quiere hacer. Exacto, ¿no? claro. que digamos que el fin que está persiguiendo, que es otro, lo logra, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, Unamuno también, ¿no? Sí, Unamuno me gustó mucho, Unamuno, lo leía mucho al principio. A veces parece hasta antipoético, claro, de medio bruto, de vasto, claro. así, pero uno se da cuenta que él quiere eso, quiere Él lograrlo. busca decir lo que él quiere, como él quiere decirlo, con sencillez. Y peleándose un poco, porque era muy peleador, ¿no? Ahora está que a mí me encanta también el Gerardo Diego, por ejemplo, que es un maestro de lo ornamental, digamos. Pero, y también de discurso amoroso también, ¿no? Sí, pero de muy rico de forma, Y alguien que vos lo mencionas mucho, que es Bergamín, que aquí tuvo su presencia. Bueno, que Bergamín era un maestro adorable. Así, ¿Y en qué sentido, maestro adorable? Él vino a dar clases en la Facultad de Humanidades, entonces te hacía leer y te prestaba los libros, o te los regalaba, era un tipo muy generoso. Era un buen profesor. Claro. Y me gustaba mucho bueno, no tanto la poesía. La prosa, que era muy barroca, siempre era complicado de leer, porque siempre había alusiones, no siempre explícitas, y muy quizás muy españolas también, ¿no? De su mundo pero español. yo no conozco a nadie como Bergamín. En cuanto a estilo, era muy de él. Mirá vos. Sí, un estilo complicado, barroco, si se puede decir, no acumulativo, barroco, porque sí, yo tengo relacionaba cosas que de repente tú nunca las unirías. Muy amigo de Buñuel también, Bergamín, en su momento. Bueno, sí, supongo. Y Buñuel lo menciona varias veces, y que le puso el título El Ángel Exterminador a una película porque Bergamín le dijo: yo si veo una película con ese nombre, entro al cine, dice.
El ángel exterminador. Ah, Entonces, claro. Buñuel le puso el ángel exterminador porque Bergamín le dijo eso, que no tenía nada que ver con la película, ¿no? Que se están encerrados en un living ahí, que no pueden salir, unos burgueses. A Buñuel no lo conociste allá en México, ¿no? No. Estuvo mucho en Argentina. No, creo. en México, siempre en México. Buñuel estuvo siempre allá pero en creo México. que antes, Creo cuando que, salió de España. creo que iba a venir a Argentina y después se fue a México. Sí, estuvo en México, siempre estuvo en México, creo. Y los que estaban alrededor de Bergamino, digamos, eras vos, Amanda Berenguer, José Pedro Díaz, ¿no? Era ese, ¿no? No, y Castillo. Y Guido también. Castillo. ¿Y con Guido Castillo qué pasó? Porque Guido Castillo No sé, es yo un me hombre. fui. No, después se fue a España, pero a mí me llama la atención de Guido Castillo, que estaba al lado de Torres García, al lado de este. Siempre estaba con Onetti, o sea, Bueno, es alguien que está siempre ahí, al lado. y bueno, admiraba y sabía admirar. Sí. No, él estaba muy cerca de Torres porque él también tenía ciertas inquietudes plásticas y todo el grupo de los eran amigos de él, los hijos de Torres y demás. Sí, lo ayudaba para el boletín ese que tenía. Bueno, yo no lo traté demasiado, pero me caía muy bien Castillo. Era un tipo amplio de intereses. Que eso es siempre positivo. Es ¿no? positivo y es para no quedarse solo en, digamos, en esa a veces especialización que se cae y en esa grandilocuencia después que se cae a veces, ¿no? se casó y se fue a España. Sí, se fue a y España. no sé, nunca volvió, creo. Sí, no volvió, no. No volvió nunca. Creo que no, yo llegué a entrevistarlo una vez. Por unos artículos que había leído de Onetti sobre Torres García. De Onetti sobre Torres. Sí, Onetti, ¿sabes qué decía en un artículo? Que Torres García, él vino a contar algo de, no sé si un cuadro de Cézanne, ¿no? Y lo escucharon y Torres. No, Onetti vino a hablar y Torres dijo, miren a Onetti, dice, no sabe nada de pintura y nunca se equivoca. Está bien, está perfecto, porque nunca se me hubiera ocurrido que a Onetti le interesaba mucho la pintura. Sí, quedó fascinado con una exposición de Cézanne que hubo y que apareció acá, no me acuerdo qué año. Claro. Quedó fascinado con un cuadro y Bueno, yo Torres diría alguien que no estuvo nunca en mi taller. Claro, que no sabe nada de pintura, pero no se equivoca, ¿no? Es muy gracioso. Y Octavio Paz también, allá estuviste en la revista Vuelta, en México. Sí, Octavio es un tipo, bueno, yo me he cuidado mucho de no, digo, en general trato de no invadir la gente que tiene tanto que ser como Octavio, que hace su obra y publica muchísimo y trabaja muchísimo. Tiene una formación muy especial. También muy amplio, ¿no? Muy amplio, tiene una cultura impecable. Muy amplio, ¿no? Muy amplio, una visión. Es la poesía y es la pintura, es el cine. Quizá el ensayo, cine sea de lo que menos se interesa en el cine. Cine y teatro creo que no sean sus campos. Pero... ¿Y en tu caso el cine? Porque vos siempre hablas de teatro, de que hacías nunca hablo de teatro. No, pero me ha tocado traducir muchas cosas. Que has traducido obras de teatro, sí. Eso mencionás. Pero ¿Y el cine? Ay, sí, me encanta, claro. Me encanta. Cuando es bueno, me encanta. Bueno. Sí. No, ahora descubrí pero claro que a las 12 de la noche empiezan en una de estas Film and Arts. Claro. Film and Arts, sí, Film a and veces Arts, aparecen cosas notables. Impresionante, sí, claro. Ayer vi bueno, eso no era precisamente, eso fue el día anterior, que hubo un ballet muy raro, rarísimo, porque cometieron el disparate de no traducir. Era un ballet hecho sobre un coro que canta todo el tiempo. El ballet dura como media hora. Hay un texto, pero no se traduce. La música creo que es de Alban Berg, pero no estoy segura si no me estoy confundiendo. ¿Y no es Alban Berg, es alguien más moderno. Bueno, y de lo que ves no podés sacar una conclusión,
porque todo el tiempo está el coro cantando. Claro, claro. Hay un mensaje, un texto y Sí, hay sí, algo sí. que tiene que ver con eso Claro, que se claro. canta. Claro, claro. Pero nada más que primero aparece un hombre desnudo, después aparece una mujer vestida de blanco largo con un tocado raro, muy erática, así que camina. Después aparece un niño y una niña, y después aparece otro niño y otra niña iguales por otro lado, que se mueven poco, gesticulan más Mirá. que moverse. Entonces no te quedas en ayunas. Sí, sí, Porque- pero ahí hay un misterio también. Sí, pero bueno, pero misterio por ignorancia, porque digo, Claro. al no entender nada de lo que cantaban, que creo que era en alemán, y en coro, además, menos que menos. Claro, 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 claro. Y vos escuchás eso, obviamente con toda esa delectación que me lo estás contando, eso de alguna forma No, no va a la poesía, Nada aparece en la que poesía, ver, no nada aparece que nunca, ver. no resuena en la poesía de ninguna no, forma. en realidad yo... Lo mío es muy debe- mecánico, ya sé Si que en te mi estoy familia preguntando. me hubieran enseñado un instrumento, yo hubiera sido música y no poeta. Ah, sí. Ah, Estoy porque te segura, encanta la música. es lo que más me importa. Es lo que más te importa la música. Ah. Y lo Sí. que pasa es que la música, eso lo dice Borges, es pura forma, ¿no? O sea, todas las artes aspiran a la música, dice. Sí, puede ser. Además yo estudié canto porque una vez fui al Ateneo Ah, cantabas. y cantaba Olga Line, que fue una señora que acá pasó sin pena ni gloria. Escuela alemana y rusa. No sé Una quién voz es. impecable. No sé quién es. No, cantaba, había un programa Schumann Schubert y yo llegué y dije, pero esto no es el Uruguay. Yo nunca había, yo en general no aguantaba un concierto Ajá. de soprano uruguaya o tenor uruguayo, que al final en algún momento me iba. No podía resistir de un desafine, y esta mujer era una cosa increíble, era como solo había oído en discos. Sí. Era una sí, sí. escuela Un nivel impecable. alucinante, sí, sí. Y era la mujer más modesta que yo vi en mi vida. Vivía de dar clases de música. Ujú. García de Zúñiga, por ejemplo, que era bastante conocido, estudió con ella. Bueno, no cobraba mucho, yo me los podía pagar, no yendo al cine, no comiendo chocolates, y con eso en Y casa entonces, ni sabía. ¿Tomaste clases con ella? Tomé clase 3 años. 3 años. Sí. Entonces sí, te pero- encanta cantar. Bueno, gusta? y Sí. yo tenía buena... Y cantabas. Bueno, No, cantaba. pero me refiero, cantás igual, aunque no, No, cantes no, en no, teatro, no, lo que te gusta pasa- cantar. Me gustaba cuando ¿Y tenía qué voz para- cantabas? Sí, yo qué sé, O sea, Schubert, Schumann, Bach, Schumann, música clásica. Ajá. Mm, No de cantabas cámara. nunca. No, ópera no. Cosas, digo cosas populares. No. No te interesa. No podés tampoco. Si estudias una cosa, no podés No se hacer puede, la otra. no sé por qué no se puede. Plácido Domingo Estropeas cantaba. la voz. Ah, No cantas como, Viste que no te José van a pedir Carreras. que cantes como. no, obvio, nunca te van a exigir, digamos. la No, voz. pero es que sí. No podés cantar un tango como cantas Bach. Ujú. ¿Y tango? ¿Te gusta el tango entonces? Me gusta oírlo, algunos me gustan. ¿Y que de Gardel? Sí, claro. ¿O Julio Sosa? Alguno más. Julio Sosa, alguna cosa, sí. O sea que vos estuviste 3 años aprendiendo y cantando, Con Olga. desarrollando la voz. Sí, en lo cual se lo agradezco. Incluso Fíjate cuando bien. nunca más canté, pero yo podía dar clase todo el día y no me cansaba. Claro, sí. Ella esto es cuando una técnica. me dijo, ¡ay, qué suerte! Tiene casi todo bien impostado. Te ayuda mucho a no cansarte. Sin duda, son técnicas para poder Claro. sacar la voz más nítida, más Y con no menos estropear esfuerzo la y no garganta. estropear la garganta. Claro. Digamos, ¿no? No, y además dije, bueno, pero este es un fenómeno único. Sí, viste Yo que nunca había oído una No, cantante en el Ateneo, además que era, digo ahí, Sí, sí, que sí. ibas gratis, nadie. Sí. Este, Y con Idea Vilariño, que ella tocaba el piano y que decía que tenía un oído absoluto, en fin, no sé qué, ¿nunca hablaste de música, por ejemplo? no, Porque digamos el tema, ahí hay una afinidad musical fuerte también, ¿no? pero ella era muy de la música popular. Sí, pero digamos,
el tema. Tocaba tangos. Ujú, tango, sí, claro, sí. Ajá, con No, nada, nada que ver. Ujú, nada que ver. Nada que ver. La veía mucho cuando ella estaba en la oficina abajo de... En el Museo Pedagógico, Sí, ahí sí, por eso me dijiste Ateneo, estaba al lado. Claro, ¿no? Es el Ateneo, claro. En el Museo Pedagógico está al lado, trabajaba ella ahí. Sí. No, pero... Ujú. No, ella me tomaba el pelo porque me decía, hoy hice esas cosas. Porque vos estabas, No, claro, no, eso no le interesaba. con la alta cultura. Y para terminar, me digo, una cosa que te escuché hablar con Andrés Echevarría que me llamó la atención, que mencionabas a Susana Soca de la revista, y dijiste algo así como que tenemos una mala conciencia patriótica porque no le dimos... Estoy sí, parafraseando puede mal, ser probablemente algo, sí, estoy sí. diciéndolo mal, No, no le dimos la bolilla que era necesaria, no le dimos No, la atención. gente consideraba que era una pituca que sea una revista. Pero una revista, señora, revista. Sí, que claro. Y ella era una mujer así, exquisita en sus gustos, muy tímida además. Sí, Yo nunca sufrí más en mi vida queriendo a Susana dar una conferencia. Se le perdían los papeles, se le perdían los lentes, se ponía nerviosa, te das cuenta que tartamudeaba, que estaba deseando que la conferencia se acabara. Una tortura. Sí. Era una tortura. Pero a la vez se sometía porque quería... Claro, no, bueno, era su mundo, pero evidentemente a ella le gustaba estar detrás, tranquila, con un amigo, una amiga, gente muy de su confianza. Sí. Igual pero y quizás sintiera el rechazo. No sé si rechazo, o renuencia, pero la renuencia. Una renuencia, mucho más precisa tu palabra. Sí. Era eso. Pero tú la nombrabas a Susana, era, no sé, más. Esa es la reacción de la gente. Sí, de acuerdo, sí. Así, bueno, como... muy uruguayo eso, ¿no? Digamos, que venga de afuera, que traiga un nivel tan grande de revista y con tantos intelectuales increíbles de Francia, como aparecían en los cuadernos de la Licorne, era era impecable. Para Montevideo era una cosa muy sorprendente, Sí, era muy generosa, por otro lado, ya publicaba. Sí. Los uruguayos no era que no publicara. No, y a Felisberto, digamos. Claro. Sí, Onetti tiene un lindísimo artículo que habla de Susana Soca y habla de algo así de la forma de la ternura. Claro, es que era discretísima, y es como si que le hacían un favor por publicar en la revista. Claro. Eso también es cuando uno escribe esto, mirá lo que te voy a decir, mirá qué pavada te voy a decir, pero el artista no solamente tiene que tener talento, sino a veces temperamento. Para aguantar. Para lo que sea, pero hay que tener temperamento. Lo que viene después. Audacia, lo que sea, bueno, ¿no? Vos tenés temperamento. Susana era muy tímida en todo, entonces creo que no sé, hasta incluso para publicar. Sí, no quería publicar. O sea, el hecho de estar publicando a los otros también. Ella ayudó mucho a Bergamín también. ¿Bergamín lo ayudó también? Sí, digo, en el sentido que lo recibía, hablaba con él, bueno, eran gente del mismo nivel. Sí. Claro, gente de un nivel cultural muy alto. Claro. Que no era lo habitual en Montevideo esa época, claro. Bueno, creo que la que era muy amiga de Susana era Esther de Cáceres. Que era una mujer muy generosa, muy abierta, hasta demasiado. Eso de que ella era médica, además creo que la hacía muy abierta a todo el mundo, ¿no? No, pero Dios mío, es que es inconcebible que se me vaya el nombre de... Ay, qué horror. ¿Quién sería? ¿No? ¿Humberto Meget? No. No, pobre Meget, se murió tan Humberto joven. Meget no. Murió muy joven Meget. Sí, muy jovencito, sí. Yo no sé, creo que tenía 24 años. Una cosa así, 25, una cosa así, 24, 25 años. Después no llegué a conocer bastante. Pero... ¿Ah, sí? ¿Lo trataste con Humberto Meget?
Con Megadeth, sí, porque había un grupo de chicos jóvenes, en general judíos. Yo era muy amigo de un chico que se llamaba Martin Müller, y el hermano era crítico de música. Me decían la Goy, llegó la Goy. Fue. Sí. Bueno, así que la Goy Vitale. La Goy Vitale. Pero yo, en ese tiempo yo decía, pero qué importante es que haya algo, la religión, que los unía, aunque sí, no creo algo que fuera nutra, especialmente religioso, ahí puede haber ninguno, cultura, claro, puede pero ser la una conciencia de sí, culturas, de lecturas también, ¿no? Claro, todo claro. el famoso humus que hay alrededor para que crezca, Claro, se desarrolle, claro, y ahí todo el ¿no? mundo leía y venían Claro. con un libro, con otro, eran en general, Eso es fundamental. bueno, y había un pintor que era muy bueno, que siguió haciendo cosas. Gurbich, no. Gurbich, gran pintor. estupendo, Gran, ¿no? estupendo. Estamos hablando. Ahora tiene su museo, Gurbich, creo, ¿no? sí, el Museo Gurbich, Sí. sí. Me hizo un retrato, pero no me lo hizo a mí. Yo dije, yo te puedo prestar el vestido, y es lo mismo. Tenía un encaje, una cosa, y eso es lo que él quería pintar. Era muy detallista. Sí, después, muy detallista, sí. Y muy personal, digamos, dentro del taller Torre García, muy personal, sí. Muy, bueno, pero y Fonseca, el otro pintor. Fonseca, el que vos hablás Fonseca era un Fonseca. mito, Sí, porque ya no estaba acá. Sí, todos hablaban que de vos Fonseca. llegaste y lo viste allá en México, ese cono, digamos. No, estaba en Estados Unidos. Fonseca. Pero viste una obra que era un cono, claro, sí, pero curioso, eran esculturas eso. Sí. Y el acacia pintura. Era pintor, claro. Después no sé, en Estados Unidos. Yo siempre sentí que Fonseca era el heredero de Torres, Mirá. más que los propios hijos. Mirá. No sé, me interesaba mucho, me gustaba mucho lo que hacía. Ahora no sé, no he visto mucha cosa de él. No, Acá yo tampoco, no queda yo no mucha, lo conozco ¿no? mucho, honestamente no lo conozco mucho. No. Yo creo que casi todo, bueno, en el Museo del Parque Rodó hay bastante cosas. Sí, en el Museo Nacional de Televisores pero creo que hay. es que él estuvo mucho en Estados Unidos, así que quedó todo. Está bien. Seguramente quedó todo allá. Bueno, muy bien, Ida Vitale, te tengo que dar las gracias, inmensas gracias por haberme recibido en tu casa y por esta charla impresionante. Me has informado de muchas cosas. No, y vos también, muchas gracias. No, ahí te debería dar